He trabajado en labores manuales toda mi vida, pero acepté un trabajo de transporte de camiones durante unos años a principios de los 2000. Me ofrecieron un paquete que no podía rechazar en forma de pago a tiempo completo con horarios a tiempo parcial, siempre y cuando cumpliera con los horarios de llegada. Tenía beneficios de seguro, todo lo que un empleado sueña. Obtuvieron mi licencia de conducir de camiones, así como algunas otras certificaciones, y me encontré en la carretera apenas un mes después. Tuve muchos trabajos donde las cosas se pusieron extrañas o simplemente locas, pero una noche en particular hace que las demás palidezcan en comparación. No me gustan las historias con mucho adorno, así que voy a ir directo al grano. Estaba en un viaje de regreso de Oregón a Minnesota. Ya había hecho una entrega, enganchado otro camión y ahora estaba técnicamente camino a casa. Esto estaba aproximadamente en el punto intermedio. El clima era genial, me sentía bien, motivado. Mi tiempo en ese viaje estaba muy por delante del horario, así que me aseguré de no apurarme ni agotarme. Siempre me sentí derrotado al llegar a casa de un largo viaje y estar demasiado exhausto para disfrutarlo. Siempre es mejor tomarse un poco de tiempo y mantenerse equilibrado. También tengo un poco de afección cardíaca, así que el consumo de cafeína pesada no es una opción para mí. La mayor parte de mi vida ha sido completamente natural, usando cualquier remedio que pudiera idear para mantener mi energía. La mayor influencia siempre fue una buena dieta, ejercicio y un horario de sueño constante. Eso significa que me detenía todas las noches, generalmente a la misma hora. Descansaba lo suficiente y eso es todo. Muchos de mis viajes estaban calculados hasta el último segundo, pero siempre lograba llegar a tiempo. Pasé la frontera de Idaho y comencé a atravesar Montana. Mucha belleza, pero en última instancia, no hay mucho en cuanto a civilización por allí. La ruta me llevó a través de Missoula y algunas poblaciones más establecidas entre ellas. Sin embargo, sería afortunado encontrar una estación de servicio de cualquier tipo. Tramos rurales como este siempre me mantenían alerta, ya que había escuchado historias de horror sobre tipos que se quedaban sin gasolina, reventaban neumáticos o encontraban problemas con el motor. No hay ayuda a 120 kilómetros en cada dirección. Además, algunos de estos tramos rurales no ven mucho tráfico. Algunas mañanas temprano no veía otro coche en la carretera durante una hora a la vez. Tenía mis ojos puestos en una estación de camiones en medio de la nada entre Bozeman y Livingston. Pasaría por Bozeman alrededor de la hora de la cena. Comería algo rápido y luego seguiría hacia la estación. Dejaba que la comida se asentara y digeriera un poco después de una hora de conducción. Alcanzaría mi objetivo, me detendría y estaría totalmente listo para acostarme. Me gustaba la rutina, me gustaba la estructura, me gustaba tener un plan. Esa noche todo debería ser simple. Al principio, lo fue. Mi plan iba suavemente. Cené, llené de gas, experimenté poco o nada de tráfico y volví a la carretera en poco tiempo. Pronto mi cabeza estaba nadando por la digestión y el largo día de conducción, pero allí estaba. Algunas luces allí junto a la carretera. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Esas grandes paradas de concreto en el costado de las autopistas, cada 160 kilómetros o así. Por lo general tienen un baño, una máquina expendedora, botes de basura, todo lo que las personas que viven en la carretera podrían necesitar. Entré y encontré una vista poco común. Ni un solo vehículo en ningún lugar. Nadie estaba usando esta estación de descanso y me gustó. Hay una especie de seguridad en estar solo, si eso tiene sentido. Dejé que el camión se enfriara, cerré todo con llave y luego me metí en el espacio de vida en la parte trasera. Mi área era muy simple. Una cama, una pequeña mesa pegada a la pared y una repisa de almacenamiento arriba para guardar la mayoría de mis pertenencias. También tenía una pequeña celda improvisada que usaba para cargar un reproductor de DVD portátil que tenía tanto el reproductor como una pantalla. Era una de esas invenciones de los 2000 que solo podrían haber sido populares entonces. Me acomodé con mis grandes mantas y almohadas y vi una de mis favoritas, Resident Evil o El Reinado del Fuego, un thriller de acción de algún tipo. A pesar de los tiroteos y explosiones, me quedé dormido justo después de 30 minutos. Cerré el reproductor de DVD y me entregué a la oscuridad dentro de mi cabina. Debe haber sido solo un par de horas después y algo me despertó. No pude ubicarlo, pero sabía que algo me sacudió. Tengo la costumbre de roncar ocasionalmente y cuando lo hago,
A veces me despierto con uno de esos ronquidos más fuertes. Pensé que tal vez eso fue lo que sucedió, así que me acurruqué para dormir unas horas más. Me gusta salir a la carretera antes del amanecer, hacer esos kilómetros adicionales antes de que el resto del mundo se despierte. Justo cuando cerraba los ojos, sin embargo, lo escuché. El sonido que me despertó. No fue un ronquido como pensé, sino la brusquedad de una tos. Venía de algún lugar más allá de la cabina, afuera en el estacionamiento. Sonaba parcialmente amortiguado. Tal vez otro camionero había entrado y simplemente no había escuchado el estruendo. Realmente no parecía muy probable, pero supongo que todo es posible, ¿verdad? Quería estar seguro de lo que había escuchado, así que encendí la pequeña luz de techo. En el momento en que se encendió, pude escuchar los zapatos golpeando el asfalto y el sonido de alguien corriendo. Mientras escuchaba, que los pasos se desvanecieron un poco. La persona estaba corriendo lejos de mi camión. Deben haber visto la luz encenderse y reaccionado a eso. Pero en este punto estaba en alerta máxima. Apagué la luz para no revelar mi posición dentro del camión. Mientras esté oscuro, es casi imposible ver dentro de la cabina para alguien desde afuera. Así que aproveché eso a mi favor. Mirando afuera, inspeccioné el estacionamiento y vi algo inusual. Una vieja camioneta estacionada al otro lado del estacionamiento, situada de manera que la parte lateral quedaba frente a mi parabrisas. Definitivamente era extraño, ya que el estacionamiento estaba vacío cuando llegué originalmente. Traté de ser razonable. Tal vez estaba paseando a su perro, fumando o cualquier otra cosa. De cualquier manera, la persona probablemente era un viajero de larga distancia como yo. El tipo probablemente estaba estirando las piernas, dando unos pocos paseos por el estacionamiento cuando me despertó accidentalmente. Una vez que vio la luz, se dio cuenta de que había cometido un error y se apresuró de vuelta a su camioneta. Realmente no era lo más extraordinario que podría pasar en una parada de camiones. Aunque estaba un poco aprensivo, dejé todo así y no investigué más. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude volver a dormir. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido, escuché esos pasos nuevamente, y luego lo que pensé que sonaba como alguien tirando de la manija de la puerta del lado del pasajero. Hubo un clic inconfundible, y luego el movimiento de alguien bajándose del estribo. Quien sea que había tosido, solo estaba tratando de entrar en mi camión. En este punto todas mis alarmas estaban sonando en mi cabeza, y la parte estructurada y bien planificada de mi cerebro estaba ahora en pánico por cualquier razón. A muchos de mis amigos les han dado caña por ello a lo largo de los años, pero no llevaba un arma de fuego en estos viajes en camión. Tenía un garrote corto que usaba para revisar la presión de mis neumáticos, y esa era una gran segunda opción. En este punto, creía que mi mejor opción era armarme de valor y enfrentar a quien estuviera merodeando por el estacionamiento, para dejarle claro que mi camión no era propiedad pública. De repente, abrí de un golpe la puerta del pasajero, encendí mi linterna. Tenía una pequeña Streamlight que podía alcanzar algo así como 27 metros y medio, no una débil luz amarilla de una linterna barata, sino una luz blanca y concentrada. La moví de un lado a otro, sin ver nada. Empecé a inspeccionar el camión y el remolque, pero no vi nada a simple vista, así que bajé y di una vuelta completa alrededor del vehículo. Todavía no vi nada, ni siquiera debajo. Solo quedaba una opción ahora: ir a ver esa camioneta. Moví la linterna alrededor y comencé a avanzar hacia la parte trasera. Quería ver la matrícula antes de inspeccionarla más a fondo. Mientras me acercaba para ver el parachoques trasero, levanté mi linterna para ver. Mis ojos naturalmente se dirigieron a la matrícula, que era de Dakota del Sur, pero algo más captó mi atención. No pude ubicarlo al principio, pero mientras seguía mirando todo cobró sentido. Debajo de la parte trasera de la camioneta, cerca de la rueda trasera, había un par de botas. Alguien estaba agazapado y escondido al otro lado. Solo se asomaban las puntas de los dedos de los pies, pero fue suficiente para ver lo que estaba sucediendo. Dejé la luz en las botas durante 10 o 20 segundos, el tiempo suficiente para que se dieran cuenta de que estaban expuestas. Vi con incredulidad cómo las botas retrocedían lentamente hasta que estuvieron completamente ocultas detrás de la llanta. Mi estómago se revolvió ante todo esto. Esta persona claramente tenía malas intenciones, y yo no quería tener nada que ver con ellos. Quería decir algo, pero me encontré completamente sin palabras.
No soy confrontacional, tal vez lo hayas deducido por mi falta de arma de fuego. No quería hacer una amenaza a alguien que podría tener la ventaja. Simplemente retrocedí hasta que llegué a mi camión, subí y cerré con llave la puerta. Supuse que ese encuentro fue suficiente, salí y los encontré. ¿Quién vendría a seguir molestándome? Los dos sabíamos lo que estaba pasando en este punto, así que el misterio estaba completamente resuelto. Para algún vagabundo raro buscando hacer una puntuación, esperaba que simplemente se marchara. Me senté durante 45 minutos y esa camioneta no se movió. No vi nada moverse, ni persona, ni puerta que se abriera o cerrara. Era como si todavía estuvieran escondidos detrás de la llanta trasera del pasajero. A medida que avanzaba la mañana, el sueño me vencía y supe que necesitaba dormir al menos un par de horas más si quería tener un día exitoso. Mis ojos comenzaron a cerrarse y pronto estaba dormitando. El sonido que me despertó esta vez era claro, fuerte y justo afuera de la puerta. Era el sonido de un hombre aclarándose la garganta, el sonido que hace alguien cuando quiere tu atención. Mis ojos se abrieron de par en par y me moví hacia el cristal y allí, asomándose sobre el borde de la puerta, pude ver a alguien mirando hacia adentro de mi cabina. Me quedé helado, esperando que no pudiera verme, pero no importaba. Los ojos de este tipo iban de un lado a otro buscando a quien estuviera adentro. Parecía loco, como si se hubiera cortado el cabello con un cuchillo de mantequilla. Algunas partes estaban afeitadas, otras largas, y pude ver cortes a lo largo de su cuero cabelludo. Creo que incluso se había afeitado las cejas, pero era difícil decirlo con la luz de la luna. Podía sentir literalmente a este tipo tirando de la manija de la puerta, haciendo que todo el camión se moviera. Hice lo único que se me ocurrió, gritar tan fuerte como pude. ¿Qué quieres?, le grité al cristal sin moverme en la parte trasera de la cabina. Esta es también una conversación censurada, ya que recuerdo que maldecía literalmente en cada oración que le hablaba a este tipo. Él dijo, ¿soy yo quién?, pregunté, tratando de parecer amenazante. Está bien, tal vez esto fue un caso de confusión. Me senté y alcancé el garrote en el suelo. Soy Hugo, vamos, suplicó. No te conozco, no soy quien buscas. Ahora por favor, simplemente aléjate de mi camión, le expliqué. La conversación se deterioró a partir de ese punto. Juega duro para conseguirlo, me gusta. Hagamos algo diferente, dijo. Este tipo habló extensamente sobre lo que quería hacer conmigo, y nada de eso involucraba violencia en absoluto. Todo lo que decía este tipo era sexual, de principio a fin. Lo vi lamer la ventana de mi camión mientras me decía que quería besarme los pies, adorarme, complacer cada parte de mí. No soy homofóbico, pero todo eso me daba náuseas. Mientras continuaba hablando sobre sus fantasías sexuales, que luego se convertían en lo que quería que yo le hiciera, yo le gritaba que simplemente se alejara de mi camión. Durante todo este tiempo, su tono cambió. Comenzó a hablar de sus deseos, que eran mucho más violentos. Este tipo quería que alguien lo lastimara durante sus aventuras sexuales. Golpeado, estrangulado, atado y abusado. Todo el paquete completo. Realmente no podía creer lo que estaba escuchando. Cambió de lamer la ventana a golpearla, antes de finalmente golpear su puño contra el vidrio. Tenía que hacer algo. Recordé mi reproductor de DVD portátil y, por alguna razón, se me ocurrió este plan extraño. Lo abrí y lo enfrenté lejos de la parte delantera de la cabina para que la luz iluminara mi rostro, pero él no pudiera ver de dónde venía la luz. Estoy llamando a la policía, dije, esperando que la fuente de luz pareciera un teléfono de coche o una radio. ¿También tengo tus placas de Dakota del Sur, Ricardo?, preguntó. No soy quien estás buscando, ahora vete al demonio, hombre. Fue lo último que dije a esta persona. Lo vi saltar y empezar a correr, todo en un solo movimiento rápido. La camioneta arrancó sin siquiera encender sus luces, desapareciendo del estacionamiento como una exhalación. Honestamente hice lo mismo, y después de otra inspección en el remolque y los neumáticos, me aseguré de que todo estuviera seguro. Me fui y me dirigí a Livingston. Esa mañana realmente jugué con la idea de llamar a la policía y hacer algún tipo de informe, pero pensé que sería más problemas de los que realmente valdría la pena. No tenía el número de placa real, solo sabía que era una camioneta de Dakota, así que supuse que mi informe no iría a ninguna parte. No fue hasta que dejé de conducir camiones que me di cuenta de lo común que era este tipo de encuentro,
especialmente después de la invención de Craigslist. Las paradas de camiones siempre han sido conocidas por los encuentros de medianoche, pero se volvieron explícitas para encuentros casuales en todo el país, especialmente para hombres viajeros que querían experimentar. Quien fuera ese tal Hugo, pensó que yo era Ricardo, quien probablemente era otro camionero pasando por Montana esa noche. Hugo debe haberse confundido de estación de camiones, o Ricardo llegó tarde, así que nos confundió a ambos. De cualquier manera, estoy muy contento de que tuviera mis puertas cerradas esa noche, ya que podría estar contando una historia muy diferente en este momento. Ten un plan cuando salgas a la carretera y siempre cúmplelo. Cuando era mucho más joven, conducía un gran camión durante todo el verano para ganar un dinero extra. Mi trabajo real era la escuela, así que el verano era el momento perfecto para ponerme al volante y ver algo del país, cobrando por cruzar las líneas estatales. Sí, sonaba como un sueño y honestamente había tenido fantasías sobre ser un transportista cuando era joven, pero mis padres me empujaron a ir a la universidad y hacer algo más. De todos modos, pude satisfacer mi deseo y conducir cada verano. Resultó ser un trabajo genial al que mi esposa también se unía. No era poco común, de hecho, ella obtuvo su licencia de conducir de camiones para poder conducir el camión en caso de que algo me pasara. Era algo genial que teníamos. Fue una de las experiencias más divertidas que tuvimos. Hay algo hermoso en despertarse en la vida impredecible de la carretera. Solo hubo una de estas unidades que nos hizo dudar del trabajo. Honestamente, fue lo más aterrador que nos ha pasado a ambos en la carretera y fuera de ella. Nada se compara con la noche que pasamos fuera de Tucson. Había sido rutinario durante todo el viaje. Trajimos la carga desde Idaho y ahora estábamos regresando con un remolque diferente. Íbamos bien de tiempo, pero una pequeña complicación nos hizo salir de Tucson un poco más tarde de lo que queríamos. Era de noche y solo habíamos avanzado una hora fuera de la ciudad. Había una parada de camiones adelante. Estábamos bastante cansados, honestamente. Parecía temprano para detenernos, pero queríamos comenzar nuestro viaje de regreso totalmente descansados. Nos detuvimos en la parada de camiones, pero estaba llena de camiones grandes y más pequeños. Cada lugar estaba ocupado. Incluso los espacios del carril estaban llenos de gente estacionada ilegalmente. Era una locura, como si estuvieran pasando por una tormenta o algo así. Hicimos un giro en U a través del estacionamiento y volvimos a la carretera con la esperanza de encontrar un área lo suficientemente grande para acomodarnos. Afortunadamente, tuvimos suerte. Había un gran tramo polvoriento justo al lado de la carretera. Un bonito y amplio camino de tierra nos llevó fuera de la carretera unos 30 metros y luego se abrió en un campo de algún tipo. Supuse que era un área de recreación al aire libre donde la gente descargaba sus motocicletas y cuatriciclos. Mi esposa dijo que una vez saliera el sol, probablemente veríamos rampas por todas partes, tal vez incluso un terreno polvoriento para recorrer. Lo único que pudimos ver en ese momento era una plataforma para árboles en la distancia. El árbol del aguacate y el almés crecen en pequeños bolsillos por todo el desierto, así que supusimos que había un cañón que los cruzaba y mantenía el agua. Inmediatamente entramos en nuestra rutina habitual. Revisamos la carga y nos aseguramos de que todo estuviera seguro. Colocamos un par de conos detrás del remolque por si alguien pasaba velozmente. Luego revisé los neumáticos en busca de bultos o perforaciones. Mientras hacía esto, mi esposa completó los registros de kilómetros y otro papeleo ligero que viene con el trabajo. Después de eso, era hora de relajarse. Cenamos ligero, jugamos a un juego de cartas y luego nos acurrucamos para dormir un poco. Ni siquiera pusimos una película o algo así. Generalmente nos mantenían despiertos, así que simplemente nos dejamos llevar por la oscuridad. Recuerdo lo sereno que fue mientras nos quedábamos dormidos porque cuando nos despertamos más tarde, fue todo lo contrario. Lo primero que me despertó fue mi esposa. Me estaba sacudiendo y gritando que algo iba mal. Me senté y miré a mi alrededor, pero realmente no pude ver nada. Usamos un separador para separar la cabina de la litera trasera. Sin embargo, ahora podía escuchar lo que ella estaba hablando. Podía sentirlo. Algo estaba moviendo el camión ligeramente de un lado a otro. Ahora sé lo que estás pensando. El camión y el remolque pesan toneladas y tienes razón. Se necesita mucho para hacer temblar un gran camión. Pero no es imposible.
Un buen viento puede empujar el remolque y hacer que se mueva como un gusano de metal grande. Un bache hará que todo el camión brinque. Honestamente, si alguien está subiendo por la escalera lateral o trasera del camión o simplemente está jugando con la escotilla del remolque, puedes sentirlo dentro del camión. Es sutil, pero está ahí. Sin embargo, esto no se sentía como nada de eso. Se sentía como el viento con algo más grande empujando el camión de un lado a otro. Se sentía como si viniera del suelo. La única forma en que puedo describirlo es como si estuviéramos atrapados en una manada de animales, como cabras o algo así, que estaban chocando suavemente contra el camión, lo suficiente como para moverlo un poco. Le dije esto a mi esposa, quien estuvo de acuerdo, luego dedujo que estábamos técnicamente en el país ganadero. Los rancheros, especialmente durante la época de las lluvias, tienen mucha tierra por la que pueden llevar a sus vacas en Arizona. Sé que suena loco, pero realmente tenía sentido para nosotros en nuestro estado de ánimo adormilado. Nos quedamos allí en silencio y fingimos que íbamos a volver a dormir. De hecho, lo hice por un rato, pero mi esposa me despertó de nuevo y esta vez pude sentir que algo realmente iba mal. Nos estábamos moviendo mucho ahora, y había algún tipo de sonido afuera, como un zumbido como el viento, pero tenía este extraño eco metálico. Nada de esta noche se puede describir fácilmente. En este punto me levanté de la litera y agarré mi linterna. No quería quitar el bloqueador de luz de las ventanas en la parte trasera, así que simplemente empujé el separador y miré por el parabrisas. No podía ver ningún animal ni arbustos moviéndose. No veía nada más que oscuridad, y eso me pareció extraño porque podía distinguir diferentes tonos de negro mezclándose unos con otros. Era como ver algún tipo de efectos especiales en la vida real o algo así. No lo sé. Apagué la linterna y la brillante luna me permitió ver bastante bien. El desierto es un lienzo perfecto para buscar cosas en la oscuridad. Mi esposa me preguntó desde atrás si había algo afuera, y le dije que no. Ni siquiera una nube de polvo que los animales definitivamente habrían levantado con todo el alboroto que sentíamos. Nada estaba sucediendo realmente afuera. En el momento en que apagué esa linterna, el camión entero y el remolque se balancearon tan fuerte que casi golpeé la pared de la cabina y casi me caí al suelo. Mi esposa empezó a gritar de inmediato. Se sentía como si nos hubieran arrojado al mar o golpeados por un tren, quizás ambas cosas. Volví a ponerme de pie y agarré el asiento del pasajero delantero para tener apoyo y cobertura. Quería poder escanear el área exterior sin ser visto. Si el camión se movía de nuevo de esa manera, podría dañar el enganche o arruinar la carga y eso me causaría problemas. Francamente, no me molesté con la linterna ahora, ya que podía ver bastante bien solo con la luz de la luna. El desierto proporciona un lienzo perfecto para las cosas cuando las estás buscando en la oscuridad. Mi esposa me preguntó si deberíamos irnos. Le dije que probablemente sí, pero que primero quería entender qué diablos estaba pasando. El camión no se movió de nuevo, pero afuera ahora podíamos escuchar algo golpeando vagamente como una piedra contra metal. Mi esposa hizo una comparación perfecta. Dijo que sonaba exactamente como uno de nuestros perros pequeños en casa corriendo por el piso de la cocina, el sonido de las uñas chocando contra el suelo duro. Cuando me dijo eso, me dio más miedo que cualquier otra cosa por alguna razón. Nos sentamos en silencio y simplemente esperamos, pero no tuvimos que esperar mucho. Mientras miraba por la ventana del pasajero, vi movimiento junto a ese puesto de árboles que habíamos visto antes. Me agaché, entrecerré los ojos e incluso consideré buscar mis anteojos, pero no pensé que los encontraríamos en la oscuridad, así que me quedé quieto y observé lo que fuera que estuviera allí. Al principio solo se movía entre los árboles, así que supuse que tenía que ser un animal. Esperaba algo grande, como un toro, una vaca o un caballo, algo en lo que pudiera creer que tal vez empujara mi camión. Dio algunos pasos antes de alejarse de la línea de árboles. Cuando lo hizo, estaba seguro de que estaba viendo a una persona, un hombre caminando cuidadosamente entre la tierra y las rocas. Miraba hacia el norte, lejos del camión, hacia los árboles. Le susurré a mi esposa que había alguien afuera. Casi tuvo un aneurisma. Se quitó las mantas, encontró sus zapatos e insistió en que arrancara el camión, y si no lo hacía, ella lo haría. Hasta el día de hoy, no sé realmente por qué le pedí que se calmara y esperara. Ambos estábamos allí. Estábamos relativamente a salvo dentro de la cabina.
y algo extraño definitivamente estaba sucediendo. La lógica en mí exigía encontrar alguna especie de respuesta. No estaba contenta con eso, pero aceptó esperar un poco más. Se acercó y se colocó junto a mí en el asiento del pasajero. Vimos cómo este tipo se alejaba de los árboles, se detenía y luego comenzaba a hacer movimientos muy extraños, como una danza interpretativa o algo así. Solo lo hizo durante un segundo, ni siquiera lo suficiente como para que pudiéramos comentarlo. Luego señaló hacia algunas piedras. Mientras lo hacía parecía que estaba mirando de un lado a otro entre las rocas y nuestro camión. Luego desapareció. No fue como si hubiéramos apartado la vista o parpadeado, y luego se hubiera desvanecido. Fue como si este tipo nunca hubiera estado allí. Lo que parecía su silueta apuntada se disipó en una sombra informe bajo la luz de la luna. Discutimos durante un rato sobre lo que habíamos visto y si era realmente real. Habíamos estado haciendo estos trabajos de transporte durante un par de años en este punto. Nunca nos había pasado algo así. Ahora que nuestro camión estaba quieto y el extraño de afuera había desaparecido, el agotamiento realmente comenzó a afectarnos. Realmente necesitábamos descansar si queríamos avanzar rápido. Entonces acordamos dormir unas pocas horas y luego seguir antes del amanecer. Nos turnaríamos conduciendo todo el día mientras el otro dormía en la parte trasera, y aún así mantendríamos el horario. El resto de esa noche fue uno de los más pacíficos que he tenido. Dormí profundamente, no me revolví ni me desperté hasta que fue necesario. No hubo ningún sonido ni conmoción. Me sentí centrado por alguna razón. Mi esposa dijo lo mismo y lo atribuimos a un derrame de adrenalina después de todo lo que habíamos pasado esa noche. Nos levantamos y nos preparamos. Nos lavamos los dientes y hicimos todas nuestras cosas normales. No hay nada como compartir una cabina con alguien que tiene mal aliento. Esa es una verdadera historia de terror, incluso en comparación con la noche que habíamos tenido. Bromeando, por supuesto. Solo una pequeña broma para mi esposa. Solía llamarla aliento de dragón en las mañanas que estaba particularmente fuerte. De todos modos, quería hacer pipí mientras el motor se calentaba. Salí del camión y hice una pequeña inspección. Miré el terreno en busca de algo en lo que pudiera atascarme. Luego me alejé para encontrar un lugar donde hacer pis. Casi había olvidado lo loca que había sido la noche, hasta que vi el puesto de árboles al otro lado del estacionamiento y me dirigí hacia allí. No había mucho allí. Solo un poco de hierba alta muerta, algunos arbustos espinosos y mosquitos altos y delgados. La única señal de que alguien había estado allí era un poco de basura en la carretera, vasos grandes y bolsas de carne seca. Nada ominoso o amenazante. Seguí ese pequeño sendero por el que había caminado el extraño hasta que vi las rocas a las que estaba señalando. Elegí un árbol para hacer pis, hice mi negocio y luego me preparé para regresar al camión. Sin embargo, dudé. Algo en mí estaba gritando que fuera a mirar las rocas a las que habíamos visto al tipo señalando. ¿Cómo podía haber caminado todo este camino y no al menos echar un vistazo? Me di la vuelta y caminé hacia las rocas en el suelo. Sorprendentemente no había mucho allí. Revolví un poco y miré entre algunas de las piedras más grandes, pero solo encontré tierra. Subí a la roca más alta. Hice una inspección final del área y fue entonces cuando vi lo que parecía la parte de un sombrero a mis pies. Y luego un cráneo y algunos otros huesos, costillas, dedos o dedos de los pies. Todo era humano, no había duda al respecto. Llamamos por radio y pudimos contactar con la policía local. El departamento del sheriff y el DPS llegaron en poco tiempo, ya que este era un lugar bien conocido, como mi esposa había supuesto. Les contamos nuestra historia desde la noche anterior y los llevé hasta donde estaban los huesos. Vieron el cráneo y de inmediato comenzaron a acordonar todo. Había estado allí durante un tiempo, medio enterrado en la arena y la tierra. No era un depósito fresco ni nada por el estilo. Lo catalogaron como un John Doe por el momento, y después de un par de horas, nos autorizaron a irnos. La policía dijo que esta área a veces era conocida por la aparición de personas desaparecidas, tanto vivas como muertas. No solo el estacionamiento, sino todo el sistema de senderos dentro de las colinas. Los vagabundos y las personas que estaban pasando por un mal momento, a veces se alejaban sin darse cuenta de lo lejos que estaban de la ciudad, y sucumbían a los elementos y la falta de agua. Después de eso, no sospecharon de juego sucio, pero hasta que tuvieran una identificación, todo era posible.
Llamamos al final del verano para hacer un seguimiento, pero todavía no habían sido identificados. Fue una noche espeluznante y una mañana aún más surrealista. A mi esposa le gusta pensar que vimos su fantasma esa noche, tratando de encontrar un poco de paz en la vida después de la muerte. Creo que sentimos el viento y algunas sombras, pero incluso entonces, supongo que aún nos llevaron a ese esqueleto. Nada como esto nos había sucedido nunca. No vivíamos en una casa embrujada ni teníamos algún tipo de visiones psíquicas. Muy poco nos ocurrió en cuanto a sucesos sobrenaturales. Todavía no estoy convencido de que fuera sobrenatural en absoluto. Los oficiales nos dijeron que probablemente no se había descubierto antes debido a la ubicación. Los árboles y las rocas en el otro lado del estacionamiento eran más obstáculos que otra cosa, por lo que la gente no montaba sus juguetes cerca de ellos. Descargaban y se dirigían directamente a las colinas. De cualquier manera, fue una experiencia loca y me alegro de que fuera una sola vez. Espero que el tipo no haya sufrido. El relato sobre mi experiencia como camionero novato es una historia de cometer un error, meterme en problemas y usar mi ingenio para salir de él. Cuando era joven y comencé a conducir un camión, tenía muchas ilusiones sobre el mundo, pero no sabía nada, ni siquiera distinguir entre una soga y un cordón de zapato. Afortunadamente en la carretera hay muchos hombres mayores rudos y grasientos que ya han cometido errores por nosotros, y vaya que son ruidosos al respecto. Cada vez que paraba por café o simplemente para ir al baño, algún veterano tenía un montón de consejos para mí. Cómo planificar una ruta mejor, manejar el tiempo de manera más eficiente, mejorar mi manejo del volante, todo tipo de cosas. Aunque a veces era molesto, a veces también había consejos útiles que realmente te sacaban de apuros. Esta historia se desarrolla en algún lugar del norte, paralelo a la frontera canadiense, y la ubicación juega un papel importante en la trama. Era tarde por la tarde y estaba cruzando un pequeño pueblo con una población de 11,000 habitantes. La interestatal pasa por este pueblo como lo hace con muchas pequeñas comunidades para mantenerlas dentro del circuito. Este tipo de pueblos son casi como paradas de camiones en sí mismos. Puedes encontrarnos durmiendo en el centro de información, en la estación de servicio en el límite del pueblo o incluso en el estacionamiento de Walmart. Son prácticos pero pueden ser molestos dependiendo de la hora del día. Nada como atraparse en el tráfico de una pequeña ciudad en la hora punta cuando estás pasando por allí. Acabo de salir de los límites del pueblo cuando vi a alguien parado al costado de la carretera. Una mujer con el pulgar levantado. El sol estaba empezando a ponerse y podía ver que llevaba unos shorts de mezclilla cortos, aunque ya hacía 40 grados, pero cuando el sol se fuera caería a unos 25 grados bajo cero, mucho menos que el punto de congelación, y esta chica ni siquiera tenía un abrigo. Podía escuchar a 1000 viejos en mi cabeza gritándome, «No la recojas, nunca recojas a un autoestopista». Recuerdo que un amigo mío recogió a un tipo y no se quería bajar de la cabina. Todos son drogadictos o locos, te robarán y te dejarán varado en la carretera. No importa cuán aburrido, solitario o cachondo estés, nunca recojas a estas personas. Frené y me detuve en el arcén. Luego la vi acercarse a la puerta del pasajero. Me di cuenta de inmediato de que esto podría haber sido un error. Esta chica era mucho más joven de lo que pensaba. Parecía tener 20 años con la luz del sol que se desvanecía. Pero ahora parece que tiene tal vez 16. No importa, no soy un peligro ni un raro. Realmente no tenía ninguna intención. Pero ahora estoy confundido por lo que esta chica está haciendo aquí afuera. Puse mi guardia en alto mientras bajaba la ventana y la saludaba. Fue muy amable. Dijo que se llamaba Kayla y que solo necesitaba que la llevaran al próximo pueblo. Tenía alguna historia sobre venir aquí con sus amigos y separarse de ellos, y ahora no estaba segura de dónde estaban. Kayla dijo que el plan era que regresaran a su ciudad natal, que estaba a unas horas de distancia, así que caminó hasta el borde del pueblo y esperó. Pero no los vio pasar y pensó que tal vez los había pasado por alto, así que empezó a hacer autostop. Quiero decir, casi era creíble. Pero algo aún sonaba raro para mí, inventado. Le pregunté por qué no usó un teléfono público o intentó llamar a casa en general. Ella dijo que sus padres no sabían que había hecho un viaje al pueblo vecino, y estaría en serios problemas si supieran que estaba tan lejos. En este punto solo quería volver a la carretera, así que cometí el error de decirle que subiera.
Honestamente fue bastante buena compañía durante los siguientes 15 minutos. Tenía todo tipo de preguntas sobre el camión y el trabajo, y lo que llevaba en la parte trasera. Parecía una adolescente honesta, brillante, curiosa. Si hubiera sabido quién era realmente, la habría dejado exactamente donde la encontré. Las lecciones que aprendí. Acepté dejarla en el próximo pueblo, pero mientras hablábamos, el sol casi se había ido y estábamos atrapados en el crepúsculo menguante. Este es el peor momento para conducir, ya que el crepúsculo es la hora del bromista, te engaña, juega con tus ojos, hace que las sombras sean más largas, más profundas. Es cuando la gente ve lo que su mente se inventa. Yo seguía avanzando, cuando de repente Kayla se enderezó y dijo, ¿qué es eso? Estaba señalando hacia adelante. Me incliné hacia adelante y comencé a frenar, pero no vi nada. Solo después de rodar otros 30 metros o así apareció algo, disperso por toda la carretera. Frené y entrecerré los ojos sobre el volante. Eran personas, no había duda al respecto. Había 3 personas tendidas en línea a través de 2 carriles de la interestatal. Mi corazón y mi mente estaban acelerados. ¿Qué demonios acababa de encontrar? Pensé que podría haber habido un accidente. Tal vez habían caído de la cama de un camión y nadie lo había notado. Estaba 100% seguro de que había descubierto una fatalidad y necesitaba informarla. Luego recordé que tenía a una niña en la cabina y no quería que viera lo que había ahí afuera. La miré y tenía una extraña sonrisa, que desapareció en el momento en que nos miramos a los ojos. En este punto, volví a detenerme en el arcén para evitar atropellar a estas personas más de lo que ya lo habían hecho. Miré por la ventana lateral para inspeccionar el daño, pero parecían estar intactas. Una de ellas incluso parecía estar moviéndose un poco y mirándome. Los viejos consejos empezaron a resonar en mi cabeza de nuevo. La gente se desespera y hace todo tipo de locuras. Se plantarán en la carretera solo para hacerte parar si es necesario. Si ves a alguien en la oscuridad y está sentado, gateando o haciendo algo extraño, nunca te detengas. Si lo haces, te harán daño. Alguien parado en la carretera está tan desesperado que no tiene nada que perder. Recordé algunas de esas historias locas que escuché en los restaurantes y paradas de camiones. Grupos de personas varadas que ideaban formas de detener el tráfico. Y acostarse en la carretera era uno de esos métodos. Esto no era solo hacer autostop. Estas personas eran mucho más peligrosas. Todo en mi cabeza hizo clic, y en lugar de detenerme, cambié de marcha y seguí adelante hacia la oscuridad. Podía ver claramente cómo el comportamiento de Kayla cambió de inmediato. ¿Por qué no te estás deteniendo?, preguntó. Porque no hay nada malo con ellos, respondí. ¿Qué? Parecen haber sido atropellados, replicó. No parecen haber tendido una trampa para mí, dije. Entonces recordé que tenía un niño en la cabina y no quería que viera lo que había afuera. Podemos llamar a la central y avisarles, ofrecí. No, gritó ella casi golpeando mi mano lejos del receptor del radio. Ahora estaba seguro de que ella conocía a quienquiera que estuviera allá atrás, que todo esto era parte de algún tipo de extraña trampa en la que estaba involucrada. Mis buenas intenciones me habían metido en lo que fuera que estuviera pasando. Estaba agradecido de que ella fuera una adolescente delgada y no algún convicto corpulento de más de 90 kilos. Podríamos llamarlos cuando llegáramos al próximo pueblo. La policía allí siempre está ocupada. Ella ofreció alguna excusa, y las cosas se pusieron aún más extrañas por minuto. Rodamos adelante, esa era literalmente la única opción. Estaba mirando el reloj, contando cada minuto hasta que llegáramos al próximo pueblo, decidido si la dejaría o si realmente tomaría el tiempo para reportarla y poner todo en el radar. Mi decisión fue tomada por mí cuando vi un control de la policía a solo 8 kilómetros del pueblo al que nos dirigíamos. La chica se acurrucó y miró hacia atrás, donde estaba mi litera, y preguntó si estaría bien si se escondía. La policía la ponía nerviosa o algo así. Le dije que no iba a servir de nada ya que estaba a punto de reportarla de todos modos, junto con sus amigos o quien sea que estuviera en la carretera allá atrás. Me detuve donde la policía me indicó hacerlo y bajé la ventana. Ya sabían vagamente quién era yo y qué estaba pasando. El oficial preguntó si había recogido a un autoestopista esta noche, a lo que respondí que sí. Preguntaron si el autoestopista era una chica, una joven, y de nuevo dije que sí, que estaba sentada justo a mi lado. Preguntaron si la conocía y dije que no.
que solo la recogí porque el sol se estaba poniendo. Originalmente pensé que era una adulta, pero al ver que era una niña, sentí la necesidad de sacarla del frío, y no me di cuenta de la gravedad de la situación. Resultó que el nombre real de Kayla era Clara, y ella y algunas de sus amigas habían escapado de una escuela local de niñas. Esta no era una escuela normal, era más como un centro de detención juvenil que otra cosa. Enviaban a los niños problema allí, incluso criminales, para evitar la cárcel, así como a niños difíciles de familias que simplemente no podían manejar. Esta fuga fue una de las más organizadas que la escuela había visto. Robaron un juego de llaves, crearon una gran distracción, y una a una todas salieron en mitad de la noche, 6 en total, incluyendo a Clara. Había 2 más escondidas cerca, y 3 tendidas en la carretera. Según entiendo, el plan era que un coche se detuviera. Clara alentaría al conductor a orillarse, y luego las 6 le darían una paliza a quien tuviera la mala suerte de ser atrapado. No a mí, sin embargo. Finalmente, los consejos de los viejos me salvaron. Además, la falta de una expresión impasible de Clara me indicó que definitivamente algo extraño estaba pasando. Se volvió contra mí en un instante gritando una serie de insultos, negando todo y afirmando ser una chica llamada Kayla. Los oficiales abrieron la puerta del pasajero y comenzaron a sacarla. Por lo que parecía, ya habían reunido a sus compañeras y las tenían bajo custodia. No estaban realmente en un gran problema. Ya estaban en un programa estatal, así que esto era más sobre su seguridad y asegurarse de que todas estuvieran contabilizadas. Además, nuevamente, estas chicas habían escapado de la escuela antes. Habían hecho de todo, desde vandalismo hasta asalto, robo e incendio intencionado. Solo después de que la esposaron y comenzaron a ponerla en un auto patrulla, el tono de Clara cambió. Comenzó a gritar que no iba a regresar, que ellos no eran sus padres, toda esa dramática historia. Pasó de ser una criminal escapista organizada a una niña gritona en unos 5 segundos. Fue sobrio verlo y de hecho me hizo sentir mejor acerca de toda la situación. Y eso fue bueno porque me interrogaron extensamente después de esto. Probablemente no necesito decirte lo mal que se veía para un camionero recoger a una niña menor de edad e intentar sacarla de la ciudad. Solo después de explicar que estaba sin abrigo, prácticamente toda la lógica que expliqué antes me dieron un poco de espacio para respirar. Expliqué el intento de forzarme a detenerme y robar mi camión, y la realización de que Clara estaba planeando algún tipo de estafa. Todos compararon notas y llegamos a la misma conclusión. Estas chicas simplemente estaban planeando una escapada loca, y yo fui el primero en detenerme. Clara confirmó que no había nada sexual sucediendo, lo cual fue excelente para mí. No creo que se diera cuenta en el momento de que podría haber arruinado seriamente mi vida con una simple mentira. Pero no sucedió, y después de un exhaustivo interrogatorio, me permitieron continuar adelante. Me aseguré de no recoger a ningún autoestopista después de ese encuentro, sin importar cuán frío o mal vestido estuviera. Esa experiencia puso en perfecta perspectiva todos los consejos que los viejos me habían dado. Solo toma tiempo para que las cosas extrañas te encuentren en la carretera. Todo esto sucedió hace años. Ahora soy uno de esos viejos que molestan a los jóvenes cada vez que paro a tomar café. Soy un conductor de camiones y esta es la historia de lo que ocurrió durante la temporada de lluvias interminables. Llovió continuamente durante semanas, y yo iba al trabajo refunfuñando por ello. Una mañana, al subir al camión al amanecer, noté a mi compañero caminando con alguien bajo la lluvia, poniendo los brazos alrededor de los hombros del otro. Le grité, «Oye, ¿ustedes dos van a una cita bajo la lluvia?» Pero él me ignoró y siguió caminando. Me sentí un poco ofendido, pero no le di mucha importancia y lo ignoré. Unos días después, mientras conducía mi camión de nuevo en un día lluvioso al amanecer, el jefe me llamó y me dijo que un colega había desaparecido repentinamente. Su camión estaba estacionado solo en la carretera con la puerta abierta. El jefe se enojó conmigo y me gritó, «¿Qué demonios está pasando estos días?». Unos días más tarde, cuando la lluvia cesó, escuchamos noticias de que 2 conductores de camiones de nuestra empresa estaban desaparecidos. Sus camiones seguían estacionados donde habían estado, con la puerta abierta y sin dejar rastro. Traté de contactar a sus familiares, pero dijeron que también estaban incomunicados. Lo reporté a la policía, pero no hubo progreso.
Después de un tiempo volvió a llover temprano por la mañana. Mientras me disponía a subir al camión, vi a un hombre parado frente a mí. Parecía ser el que había puesto el brazo alrededor del hombro de mi compañero. Caminaba lentamente hacia mí bajo la lluvia, sin paraguas. Le grité: «Michael está desaparecido, ¿sabes dónde está?». Entonces, de repente, caminó hacia mí y gritó: «Encantado de conocerte». Levantó la mano como si fuera a poner el brazo alrededor de mi hombro. Me di cuenta de que tenía algo en la mano, una aguja muy larga. Me sorprendí tanto que lo pateé y salté de vuelta al camión. Mientras aceleraba frenéticamente sentí un pinchazo en el cuello. Cuando lo miré, la sangre fluía como si me hubieran pinchado con una aguja. Llamé a la policía y pronto lo encontraron escondido debajo de un camión estacionado frente a nuestra empresa y lo arrestaron. Durante el interrogatorio, confesó que era el culpable de la desaparición de los conductores de camiones. Cuando la policía le preguntó dónde estaban, él dijo que estaban en su sótano. La policía le preguntó por qué los había secuestrado y él respondió: «Bueno, cuando llueve me pongo un poco raro. Normalmente no podría hacerlo, pero cuando llueve tanto, no puedo soportarlo. Fue cuando tenía 10 años. También era un día lluvioso como este. Estaba en el coche con mi papá. Había un gran camión delante de nosotros lleno de barras de acero. Entonces, de repente, una de las barras de acero se cayó y atravesó nuestro coche y el cuerpo de mi papá. Lo vi con mis propios ojos. Después de eso, en los días lluviosos, esa escena viene a mi mente. Cuando escucho la lluvia, busco un camión», gritó, golpeando el escritorio. «Vamos al sótano de mi casa, te mostraré dónde está», gritó como loco. Cuando la policía llegó al sótano de su casa, había una barra de acero muy grande en la pared, incrustada en muchos cuerpos muertos. Así que en 2018, cuando tenía 9 o 10 años, en un sábado mi familia y yo decidimos dar una vuelta. No estoy seguro dónde, pero fue en algún lugar. Luego tuvimos que volver a casa para recoger algunas cosas y salir de nuevo para ver a algunos familiares. Así que nos detuvimos en el semáforo en rojo para girar hacia la calle en la que vivimos. Estábamos girando a la izquierda. En ese momento mi mamá tenía el nuevo Volkswagen que tenía un techo corredizo. Recuerdo esto porque es algo importante. Así que mientras nos deteníamos, mi hermana y yo nos volvimos hacia nuestra derecha y vimos este camión verde y oxidado. Notamos que era un hombre mayor dentro. No le prestamos atención hasta que lo vimos moviendo la cabeza al ritmo de una canción de rock que estaba escuchando. Toda mi familia escucha Annie Llama, así que no estábamos siendo críticos, pero de todos modos tenía que decirlo. Mientras lo observábamos, mi hermana se volvió hacia mí y empezamos a susurrar. El hombre en el camión estaba más alto que nosotros, así que estábamos muy callados. Y tan pronto como el semáforo se puso en verde, él se volteó completamente y nos miró a través del techo corredizo. Pero algo estaba mal porque notamos que sus ojos estaban completamente negros, como el de alguna persona demoníaca. No sé, pero parecía poseído o algo así. Sucedió tan rápido, pero nos movíamos en cámara lenta como si nos hubieran drogado de alguna manera. Así que eso fue cuando giramos y él siguió derecho. Y mi hermana y yo simplemente nos miramos como si eso no hubiera pasado. Mi hermano mayor no vio al hombre porque estaba demasiado ocupado mirando hacia el otro lado. Y más tarde ese día, le contamos a nuestra mamá y ella también dijo lo mismo, que era algo demoníaco. Nunca se lo contamos a nadie más, y simplemente lo olvidamos, pero nunca olvidaré cómo nos miró. Cada otro día pienso en cómo nos escuchó. Tal vez nos vio de reojo mirándolo. No lo sé, ¿qué opinas? Sé que no es aterrador, pero tenía que sacármelo del pecho y contárselo a todos ustedes. Ahora tengo 12 años y mi hermana tiene 19. Bromeamos al respecto de vez en cuando, pero sí, esa es mi historia corta. En el año 2023, en una parte remota de Nevada, estaba conduciendo mi camión por un camino polvoriento. Había estado en la carretera durante horas y esperaba llegar a mi destino y descansar. Disfrutaba de mi trabajo como camionero, pero también era solitario y agotador. Mientras pasaba por una estación de gasolina desierta, vi algo que llamó mi atención. Era una figura tendida en el costado del camino.
casi invisible en la tenue luz del paisaje solar. Reduje la velocidad y me detuve, tanto curioso como preocupado. Bajé del camión y me acerqué a la persona, que resultó ser una joven mujer. Llevaba puesto un vestido rasgado y tenía moretones y cortes por todo el cuerpo. Ella me miró con una débil sonrisa y dijo: «Por favor, ayúdame». Sentí una oleada de compasión y lástima por ella. Me pregunté qué le había pasado y quién la había dejado en ese estado. Le pregunté si necesitaba atención médica, pero negó con la cabeza y dijo que solo quería salir de allí. Le ofrecí un viaje y ella aceptó felizmente. La ayudé a subir al camión y le di una botella de agua y una manta. Le pregunté su nombre y ella dijo que era Alice. Seguí conduciendo, sintiéndome bien conmigo mismo por ayudar a alguien necesitado. Intenté hablar con Alice, pero ella estaba mayormente callada y distante. Solo respondía brevemente o asentía con educación. Creo que estaba herida por algo que le había sucedido, así que decidí no presionarla demasiado. Pensé en llevarla al próximo pueblo y tal vez encontrarle un refugio o un hotel. Después de una hora de conducir, noté que Alice actuaba de manera extraña. Estaba jugueteando con algo en su mano y me miraba con una extraña expresión. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Simplemente me miraba con una extraña sonrisa. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Miré su mano y vi que sostenía un cuchillo. Entré en pánico y pisé el freno. Rápidamente desabroché su cinturón de seguridad y abrí la puerta. Salté del camión y corrí al otro lado de la calle. Alice me siguió, aún sosteniendo el cuchillo. Me gritó: «No puedes dejarme, ahora eres mío, te mataré si intentas huir». La mujer me persiguió y nadie sabía qué haría cuando me alcanzara, pero afortunadamente logré escapar y llamé a la policía. En cuestión de minutos, la policía llegó y arrestó a Alice. Más tarde se descubrió que era una fugitiva que había escapado de un hospital psiquiátrico. Tenía antecedentes de violencia y había sido diagnosticada con una enfermedad mental grave. Me choqueó el incidente, pero también estaba muy agradecido de estar vivo. Me di cuenta de que estaba poniendo en peligro mi vida al ofrecer ayuda a un extraño sin tener ayuda o saber nada acerca de ella. Aprendí que es importante ser cauteloso y estar consciente de los riesgos al ayudar a los demás.